Bien, hermanos, ahora tenemos esta oportunidad de tener una visión madura de la fe y aprender, como bien decía Cristian, pusiste un vídeo de una chica en Alemania, una chica protestante, que al principio parecía bastante bien, ¿no? Pero luego después la chica no sabía qué pasaba después de morir y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que predicaría el pastor o qué se les enseñaría, ¿no?, en esa iglesia para que estén en ese analfabetismo bíblico, ¿no? Y claro, ahora es una buena oportunidad de tocar este punto porque muchos cristianos tienen confrontaciones y peleas con otros por causa de que sus convicciones son distintas y unos las defienden como si fueran doctrina de Dios y no lo son, y se molestan y critican y le señalan con el dedo, mira qué mal cristiano que es este, probablemente o es muy carnal o ni siquiera nació de nuevo. O sea que la cosa va en serio. Y claro, y unos se sienten más espirituosos en ciertas iglesias y ciertos cuerpos doctrinales, que no solamente tienen que ser necesariamente cosas de una iglesia, sino también puede ser de tus propias convicciones personales, de lo que tú consideras que es bueno hacer para Dios o bueno dejar de hacer para Dios, ¿no? Y cada uno está en la libertad, efectivamente, de poder definir sus propias convicciones cristianas personales. Lo que no debe hacer jamás, y eso es lo que vamos a ver, y Pablo se va a explayar en el capítulo 14 de Romanos, primeros versículos del capítulo 15, y también en 1 Corintios capítulo 10, y vemos también en Colosenses capítulo 2. O sea, hay varias partes donde Pablo va a hablarnos sobre este asunto. ¿Para qué? ¿Para qué va a hablar de este asunto? Para que no seamos espiritualmente torpes, seamos maduros en la fe. Eso quiere el Señor, madurez en la fe. Y para ser maduros en la fe necesitamos pues conocer estas cosas que Pablo las explica. ¿Y por qué las explica? No solamente los fariseos caían en este tipo de errores, porque los fariseos, recuerden, para poder presentar al mundo una fe judía estricta y fuerte, habían creado también un cuerpo doctrinal de preceptos que no estaban en el Tanaj, no estaban en el Pentateuco, es decir, no eran parte de la ley mosaica, pero como ellos querían arrogarse ser buenos cristianos, pues habían hecho eso un cuerpo de doctrina. Y eso pasa también en el mundo cristiano hoy en día. También se busca arrogarse preceptos que son tuyos, te los pasaste por tu cabecita y de pronto quieres que los demás también los usen y los consideras una doctrina. Y otros igualmente contigo, ¿no? Pensando lo mismo. Pues bien, justamente aquí el título es ¿cuándo se hace doctrina de las convicciones personales? Vamos a ver qué nos dice Pablo y cuál es el consejo final de cómo definir y modular nuestras propias convicciones personales, porque hay cosas que la Biblia no prohíbe o tampoco señala que haya que hacer, pero que el creyente puede considerarlo positivo o negativo de acuerdo a sus ideas personales. ¿Qué criterios son válidos por parte de Pablo para poder definir si debo creer así o no, si debo aceptarlo de esta manera o de la otra, ¿no? A eso va. Bien, vamos a ver pues al capítulo 14 de Romanos, que es muy interesante. Vamos a tratar varios pasajes. Espero no extenderme demasiado, pero vale la pena tomarnos el tiempo para poder estudiar estas cosas. Fíjense cómo empieza el capítulo 14, el verso del 1 al 5. Recibid al débil en la fe. Uy, caramba, ¿a qué se refiere eso? Ya vamos a ver a qué se refiere débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque nosotros tenemos distintas opiniones unos y otros. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. No, carne, no, esas cosas no, que posiblemente ha sido sacrificado a los ídolos y por lo tanto yo no quiero contaminarme, no como ningún tipo de carne, es pecaminoso. Luego dice, el que come no menosprecie al que no come, como diciendo, tienes una fe muy débil, eres un tipo que no te enteras de las cosas más elevadas y estás con tonterías. Más o menos es, no menosprecie al que no come. Y el que no come, que también seguramente algo van a recordar en este momento, alguna experiencia de este tipo. Y el que no come, no juzgue al que come. Oye, qué pecador que eres, mira, estás tomando tu vaso de vino, eres un alcohólico. No, porque Dios le ha recibido.
Voy a poner el caso del vino porque es quizás el más... Hay muchísimos casos que podríamos mencionar, pero como quizás si de pronto puedo decir alguno de esos casos, alguien se pueda sentir mal también, ¿no? Porque justamente por lo mismo. Pero bueno, yo creo que el del alcohol es el más común, ¿no? Aquí en Europa, la cultura es más proclive a tomar alcohol con moderación y eso no significa que se sientan pecadores por ello. Pero en América Latina, los que somos de América Latina conocemos que la cultura y no solamente de América Latina, Estados Unidos también. Canadá, Estados Unidos, va por toda América. La cultura sobre eso es mucho más restrictiva, ¿no? E incluso se te enseña que no, es que aunque tomes una pequeña gota, aunque sea un caramelo de alcohol, ya estás pecando porque estás tomando alcohol. Entonces, claro, son convicciones que las personas tienen, que se popularizan, y esto va al margen de lo que la Biblia diga, porque obviamente el otro va a decir, no, pero la Biblia dice en las bodas de Caná que convirtió el agua en vino, que cuando los requisitos de los obispos no sean dados al vino, o al mucho vino, en el caso de los diáconos, en fin. Entonces, podemos entrar en discusiones teológicas sobre si sí o si no. Eso no importa ahora, no tiene nada que ver. Si uno tiene su convicción, hay que respetarla. Y ahora vamos a ver lo que dice Pablo sobre cómo respetar la convicción. Esta cosa no la estoy diciendo yo, la está diciendo el apóstol Pablo. Está en la palabra de Dios, o sea que cuidado. ¿Ya? Y luego dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Recordemos una religión que es muy paradigmática en relación al día, el día sábado, los adventistas, por ejemplo. Ellos dicen que para ser salvo tú tienes que creer en Jesús y aceptar que tienes que guardar el día sábado. O sea, fíjense, si no, no puedes ser salvo, ¿eh? Si vas al domingo, al infierno, directamente. Así es, eso es lo que piensan ellos. Cada uno esta parte de aquí, hermanos, mírenme aquí a la pared, por favor. ¿Qué dice ahí? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, que si yo, por amor a Dios, estoy convencido de que haciendo eso voy a honrar a Dios, o dejando de hacerlo voy a honrar a Dios, está bien. Nadie tiene que criticarte a ti por tu convicción cristiana y decirte, no, eso está mal. Pero tú también tienes que respetar a los otros. ¿Se dan cuenta? Ahí está la madurez espiritual que nos está diciendo el apóstol Pablo. Sean maduros. Pero vamos a seguir hasta entender todo el asunto plenamente al completo. Luego vamos a ver los siguientes versos, el verso del 6 al 9. Dice, el que hace caso del día, ¿para qué lo hace? Para guardar, para que mi pastorcito o mi líder de la religión esté contento conmigo. Si es así, pues nada, eso no sirve para nada. Pero aquí dice, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Se dan cuenta? Ahí está el truco, ¿no? Ahí está la clave. ¿Lo haces para el Señor o no lo haces para el Señor? Dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, como el caso de la carne, porque tiene temor a los sacrificados a los ídolos, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Escuchen bien, da gracias a Dios en cualquiera de los dos casos, sea que coma o que no coma. Da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque le hace con la fe de que debe o no debe hacerlo, o en su convicción personal, plenamente convencido. Y aquí viene esta parte hermosa, que por cierto está en una tumba que está ahí, ¿cómo se llama? En una pequeña capilla que hay en Cándido, por donde está el hospital Carranza. ¿Cómo se llama esa zona? Por donde está esa playa. Bueno, por ahí, no importa. Bueno, ahí está la lápida, ahí está esta cita. Dice, muy preciosa, muy hermosa. Una ermita. ¿Perdón? Una ermita. Sí, una ermita, sí. Uh-huh. Hermanos, a ver, miren un ratito, por favor, aquí. A ver. Bien, vamos a continuar entonces con esa parte que está subrayada en amarillo. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí
Y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, ahí se cumple plenamente pues este principio. ¿Yo para qué lo hago? Lo hago para complacer a una religión, a una autoridad religiosa, a fulanito, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, al perro, al gato, no sé. No importa. Dice, no, yo lo hago para complacer a quien verdaderamente importa complacer, que es al Señor. ¿Se dan cuenta la diferencia? Esa es la diferencia de la que tiene que ser la que esté en nuestro corazón. Dice luego al final, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es el señorío de Cristo lo que al fin y al cabo importa en nuestra vida. Eso es lo que va a importar. ¿Bien? Vamos a continuar. Bueno, aquí es lo que dije antes, ¿no? Hay cosas que la Biblia explícitamente no te va a prohibir ni te va a decir que hagas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo que nosotros tenemos que encontrar una razón por la cual o lo hacemos o lo dejamos de hacer de acuerdo a nuestra fe, convencidos plenamente de que al hacerlo o al no hacerlo estamos agradando a Dios. Por lo tanto, no debe ser instruido como precepto para otros, nadie debe hacer eso. Yo creo esto y me pongo aquí ante el púlpito y lo predico. Por ejemplo, yo conocí a un pastor, muy buen pastor, que él tenía comisión personal, un pastor que tiene una iglesia, ya murió, ¿no? Una iglesia muy grande, que él dice, no, yo ni veo televisión ni voy al cine. Y uno dirá, no, pero qué exagerado eres, que no puedes ver la película, esto que lo otro. Bueno, pero era su convicción y lo mantuvo con su familia. Pero él nunca, y yo lo sé perfectamente, nunca en un púlpito se le acabó de decir, señores, ustedes somos pecadores y van a ver una película en televisión o ven el cine. Jamás dijo eso. Eso lo guardó como una convicción personal que no tenía que enseñar a otros. Era él y su familia. Punto. Esa es la actitud correcta. Yo puedo tener la opinión, yo digo, no comeré pulpo a la gallega porque es pecaminoso. ¿Ya está? Entonces, bueno, pues no como pulpo a la gallega. Pues, no, ¿qué tienes que comer pulpo a la gallega? Pues si no quiero, porque yo pienso que estoy pecando contra Dios porque como pulpo a la gallega o zamburiñas, entonces no las como, pues, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Pues un ejemplo que es gracioso, pero hay así muchas cosas, ¿no? Entonces pero yo no puedo enseñar, señores, pecadores, no coman pulpo a la gallega, ¿no? Y claro, ustedes dirán, pero ¿qué tipo está medio locumbeta, ¿no? No hay forma, no debe ser. Pero sin embargo, esto es triste, pero es verdad, en muchas iglesias se enseñan ese tipo de preceptos de hombres, no de Dios, de la Biblia no son de hombres, y muchas personas se sienten en su ingenuidad prepuestas y dispuestas a aceptarlas y a cumplirlas. Y así salen pues las deformidades religiosas por todas partes del mundo. Pero para eso está estudiar la palabra de Dios, como bien señala Cristian, que es importante conocer la palabra de Dios. El creyente tiene que conocer la palabra de Dios para saber comportarse y saber hacer las cosas que convienen de acuerdo a lo que Dios espera. Para eso estamos pues haciendo esos estudios y tratando estos temas para que seamos, seamos cristianos maduros. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero ¿cómo te vas a convencer? Hay 3 principios que lo vamos a ver al final que nos conviene aplicar. Ahora, el tema de la fe débil, ¿no? Oye, ¿por qué le llama fe débil a los que no querían comer carne? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 8 del 4 al 7. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Yo creo que eso lo tenemos perfectamente claro. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero en todos hay este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento. Ese es el gran problema, pues. Para eso estamos aquí estudiando este punto. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Uy, caramba, estoy comiendo algo que ha sido sacrificado a un ídolo y por lo tanto me siento mal. No lo voy a hacer, ¿no? Ahora, Pablo dice otra cosa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice luego.
En los versos siguientes del 8 al 13, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra, cuidado, no venga a ser tropezadero para los débiles. Ah, pero yo sí puedo comer, para mí no hay nada malo porque Dios creó esas cosas y punto. Vale, cuidado, tú tienes esa convicción, pero fíjate, cuidado, no seas tú egoísta y te plantees solamente tu parecer, sino respeta cómo piensa el otro hermano. Por eso si yo, por ejemplo, invito a unos hermanos latinos que no tienen un totalmente rechazo a tomar vino, no les voy a poner la botella de vino, pues o la botella o cualquier otro licor que... ¿Por qué? Porque... Y hasta la pregunta, va lo mismo a hacer la pregunta, ¿y por qué tengo que juzgarme por la convicción de otro? Bueno, ya veremos la respuesta de Pablo, pero no debo de hacerlo. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Repito, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Lo vas a poner en una situación desagradable en que él esté dispuesto a pecar, a terminar pecando? ¿Será eso? No. Porque, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada, es una cosita pequeñita. No, dice, contra Cristo pecáis. ¿Han visto? Contra Cristo pecáis. Vaya. No es una cosa baladí, ¿no? Sin importancia. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, voy a dar prioridad a la conciencia de mi hermano que a la mía. Pero alguien dirá, sí, pero no tengo yo libertad. Mira lo que dice la pregunta en Romanos 14:10. Fíjate que estamos saltando de Corintios a Romanos. Y la respuesta está en Romanos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? No, pero ahí no está la respuesta, perdón. Bueno, pero está más adelante. Más adelante la vamos a ver. Vamos a ver lo que dice este pasaje. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque es verdad, ¿no? Uno juzga, oye, qué pecador eres, y el otro menosprecia diciendo, pero qué tonto eres, ¿no? Son las dos cosas. Porque todos, ¿qué? Todos iremos de parranda. ¿Qué dice ahí? Todos compareceremos ante ¿qué? El tribunal de Cristo. Es algo que también, por cierto, muchos cristianos ignoran, ¿eh? ¿Saben lo que piensan muchos cristianos? Que mueren, se van al cielo y se acabó la cosa. Lo bueno, lo malo que hiciste durante tu vida como cristiano, qué mala. Vamos por la tarifa plana, todos igual ahí, igualados, igualitos, eso sí, todos muy igualaditos y muy felices y contentos. Eso no dice la palabra de Dios. Dice que así como los incrédulos, los que se han perdido, van a ir al trono, al juicio final del trono blanco, también dice que los cristianos, nosotros, vamos a ir al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo se nos juzgará según lo bueno y lo malo que hayamos hecho y recibiremos más o perderemos recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho. Si hicimos bien, Dios nos dará coronas. Si hicimos mal, perderemos. Seremos salvos, sí, pero perderemos recompensa. Eso hay que tenerlo muy claro, porque uno dice, bueno, yo soy cristiano, Dios ya murió por mí, ya soy salvo, ya me puedo desmadrar, no puedo pecar y no pasa nada, porque como ya soy salvo, siempre salvo, pues se acabó. Gracia barata y punto. Y ya me olvido, ya no me preocupo por cómo vivo, cómo estoy honrando a Dios en mi día a día, en mi celo por las cosas de Dios, en la forma de agradarle y guardar sus mandamientos. Eso ya queda en un segundo plano. Pero no, eso no puede quedar en un segundo plano. Tienes que estar preocupado. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor, dijo el Señor. Bien, vamos a continuar.
¿Qué luego dice después de compareceremos ante el tribunal de Cristo? Dice lo siguiente. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Escucharon lo que dice al final? Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Uy, me doy cuenta que me fue la cámara. Bien. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de hacer caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ya está. ¿Debo respetarlo? Sí, debo respetarlo. No tengo que venirme ahí en trompa a tratar de convencerlo que es una tontería, que está equivocado. No, cuidado, cuidado. Él lo está haciendo o lo está dejando de hacer porque quiere honrar a Dios. Y eso no puedo yo dejar de considerar. Debo respetarlo. En su corazón él lo ha visto que eso está bien o eso no está bien. Y punto, y lo respeto. No tengo que ponerme a discutir con eso. No puedo darle ocasión de caer, de decirle, no, pero tú puedes hacerlo. Pero no, para mí hacerlo es pecado. No, tú puedes hacerlo, no te preocupes. Al final, ¿qué pasa? Que el tipo dice, ¡ay, caramba! Lo hago y termino, no, pero me siento mal, estoy pecando. Estás arruinando su fe, ¿te das cuenta? Bien, sigamos todavía, para ir terminando esta parte, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es decir, entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué hace? Agrada a Dios. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación en lugar de estarnos peleando por los preceptos. ¿Se dan cuenta? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Hay más cosas que la comida, por cierto. Solamente que aquí Pablo obviamente está tratando en el tema alimenticio como un ejemplo. Pero hay más cosas que eso. Dice luego, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Eso es malo. Y también con otras cosas. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Fíjate. ¿Tienes tú la fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, aquí hay otra cosa interesante, esto hay que cogerlo, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si tú tienes duda de que eso que estás haciendo es pecado o no, pero tienes duda, no estás convencido de que no lo es. Por ejemplo, ¿será pecado comer pulpo a la gallega? Sí, pero a veces que sí, no sé. Y comes el pulpo a la gallega y porque tienes esa duda, pues estás pecando. Se puede, por ejemplo, un ejemplo un poco tontorro, ¿no? Pero es así. Hay cosas que no son más, quizás más curiosas, pero efectivamente, pues que no, la Biblia no lo dice, ni lo desmiente, ni lo dice. No dice ni hay que hacer o dejar de hacer. La Biblia no hay ninguna, solamente es cuestión de criterio propio que vamos a ver al final. Pero obviamente si hay duda, ya olvídate. Eso es pecado y punto, no lo hagas. No lo hagas de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esa duda ya te condenó. Eso no lo hagas, simplemente. No te pongas a elucubrar si sí o no. Ahora vamos a Colosenses, porque Colosenses también tiene muchas cosas que decir. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya viendo los días de reposo a la religión que con el día de reposo tiene un cacao mental increíble. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿debemos dedicarnos al funesto deporte de crear preceptos para nosotros y para los demás? Para mí sí. Para ti puedes crearte los que tú quieras, no hay problema. Pero no se te ocurra ponerte a enseñarlo a otros. Si la Biblia explícitamente no lo señala, quédatelos para ti mismo. Eso es lo más sabio que puedes hacer. No te dediques a, no, que yo pienso eso, que las zampuriñas son pecaminosas y que no las debes comer por nada, en absoluto.
pues tú no comas zampuriña, pues deja que el otro sí la coma, ¿no? Y viceversa, ¿no? Eres un pecador por haberlas comido. Estoy poniendo un ejemplo un poco tontorro, pero es así. Hay casos un poquito más delicados, pero que se va a dar lo mismo. Ahora, ahí he puesto, la respuesta es un no, ¿no? He puesto un comentario que dice ejercicios de piedad. Ejercicio de piedad es aquel en el cual un creyente puede presumir ser espiritual. Los fariseos presumían su espiritualidad a través de su estricta observancia de ciertos preceptos inventados por ellos, que ni siquiera estaban en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ellos se lo habían inventado y pensaban que de esa manera ante los demás salían airosos como buenos y grandes hombres espirituales. ¿Qué tan espirituales serían los fariseos? No todos, pero casi la gran mayoría, que fueron enemigos de Dios y llevaron a la cruz a Cristo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Tan religiosos y tan hijos del diablo al mismo tiempo. Tan presumidores de gran piedad y de gran fe y siendo enemigos de Dios para llevar a Jesús a la cruz, ¿no? Qué curioso, ¿no? ¿Y pensáis que en el mundo cristiano no hay ese tipo de fariseísmo y que no hay muchos grandes piadosos que son verdaderos enemigos de Dios? Pues sí, hay bastantes. Mira lo que dice el pasaje de Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, por ejemplo, los judíos con la ley y una serie de preceptos que tenían, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Ya no estamos hablando de comida solamente. ¿En conformidad a mandamientos y doctrinas de Dios? No, del hombre, doctrinas del hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Tirarse latigazos, o el Opus Dei, ¿no? Que se ponen unas mallas en las piernas para que les pinche y les duela, porque el dolor es, según su teología, el dolor es algo bueno. Entonces, y también latigazos, pues, ¿no? Entonces, ven que todo el sufrimiento, por eso también una de las cosas horribles que también tenía Teresa de Calcuta, es que ella decía que el dolor, lo que sufrían era algo bueno, y no había que ayudarlos mucho, y al final era una ayuda muy ligera, porque así ella se gozaba en que estaban purificando sus corazones con su sufrimiento. Es una aberración absoluta. El sufrimiento no te va a purificar, lo que te purifica es la sangre de Cristo. El sufrimiento de Jesús en la cruz, ese sí, pero el tuyo no. El tuyo no te purifica en absoluto. Pero hay gente que quiere dar reputación de fe, de ser piadosa y del duro trato del cuerpo. Pero dice, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Estas ideas, por cierto, que en Colosas se estaban gestando, venían de los gnósticos. Los gnósticos era una hibridación de doctrina oriental con la doctrina griega, y había un grupo de personas, los psíquicos, que eran los que tenían que hacerse todas estas cosas para poder superar y llegar a una especie de salvación, ¿no? Y esas cosas se quedaron en la Iglesia Católica y han creado durante siglos y siglos hasta el día de hoy. Han llegado. Bien, vamos a ver esos tres criterios. ¿Cómo yo puedo evaluar si tal cosa es buena o es mala, o me ayuda o no me ayuda? Y Pablo señala tres puntos nada más. Eso no lo dice la Biblia, no lo prohíbe explícitamente ni lo señala explícitamente. Pero yo tengo que pensar, la primera, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que puedo hacerlas, no hay ningún problema, pero pueden traer problemas de testimonio, dificultad para con los otros, en fin. Yo tengo que evaluar eso, ¿no? Si conviene o no conviene hacerlo. Si no conviene, mejor no lo hago. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo me lleva al Señor. Por algunas cosas puede ser, no están prohibidas, pero más bien me aleja mi corazón de Dios, me hace llevar una vida más hacia la carne. Puede ser algo que al final no es malo en sí mismo, pero me desvíe de Dios. Por lo tanto, si no me edifica, si no me lleva más al Señor, si no hay un valor en ese sentido, pues yo lo desecho. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso también es muy interesante, ¿no? ¿Hay algo que me domine?
Hay una, por ejemplo, en el presente, hay muchos que dicen, si el pecado es... ya me olvidé lo que iba a decir. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, ¿perdón? No me deja. El tema del dominio, ¿no? Estábamos hablando de lo que no me dejaré dominar de ninguno, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que es evidente, muy común, el cigarrillo, ¿no? Fumar, ¿no? No existe una parte en la Biblia que diga no fumarás, ¿no? En la tabla de piedra de Moisés, no fumarás, ¿no? No dice en ninguna parte eso. Es un problema sanitario. No es que sea un pecado en sí mismo, pero ¿por qué yo lo rechazaría? Por esto mismo, porque me domina. Hoy en día, antes no era como antes, el tabaco no tenía aditivos, que alquitrán ni nicotina, que eran adictivos, porque obviamente las empresas tabacaleras quieren vender su producto y quieren que la gente se forma adicta. Y al final los problemas sanitarios que lleva el tabaco, a unos más que otros, porque uno puede tener alguna genética que le prevenga en cierta manera de un cáncer de pulmón, pero la mayoría no tiene esa prevención o esa, digamos, facultad de su genética que lo proteja. Al final, pues va a producirle un cáncer, ¿no? Recuerdo que hay un famoso gen, el GP53, que es el encargado de destruir las células si tiene problemas, pues el tabaco lo suele dañar ese gen y hace que pues cuando hay algún problema con la célula, está empezando a podrirse, pues también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Fíjense lo que dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Porque ¿qué me interesa a mí? ¿Salvar mis opiniones o la salvación de los demás? Por lo menos, ¿no? Me debe de importar la salvación de los demás. Entonces, para que sean salvos. Esa es la respuesta. Hay que digerirla, si nos hace difícil tragarla, pero hay que digerirla. Esa es la respuesta. ¿Quiere ser cristiano maduro? ¿Un cristiano maduro qué le importa más? ¿Salir airoso de sus convicciones personales? No estamos hablando de cosas que la Biblia prohíbe explícitamente, porque ahí sí tenemos que ser totalmente rígidos, participar con rudeza. Pero si es algo que es de convicción personal, que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice, yo tengo que respetar la conciencia del otro. ¿Y por qué? Porque yo quiero ganarlo para Cristo. Por ejemplo, yo tengo una prima. Yo no comparto sus ideas políticas. Pero hace poco que estuve en Perú, le hablaba de Cristo y sabía que para poder seguir hablando de Cristo, mejor no me voy a meter a hablar de política. Porque ¿qué gano yo que mis convicciones políticas sean refrendadas por mis argumentos ante esta persona si al final lo que estoy es perdiendo el camino para que ella sea salva? Me olvido de la política y hablo solamente de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que sea salva. Porque si no, ¿en qué estoy yo? ¿A qué voy? ¿A entretenerme? ¿O tengo siquiera la idea de que pueda ir a servir a Dios para que ella pueda ser salva? Y así he hecho. Y no hablo de temas políticos para nada. Yo sé perfectamente mi disonancia con ella en temas políticos, pero dijo, me voy a poner a discutir para que al final ella se endurezca y cuando le hablo del Evangelio ya no quiera escucharlo. Pues es un ejemplo que estoy dando para poder entender por qué es bueno tener en primer lugar el sentido de agradar a Dios y cumplir los objetivos que como cristiano tengo de predicar la palabra de Dios y que lograr que las personas sean salvas. Es lo mismo que dice aquí Pablo, ¿no? Dice, sino el de muchos, ¿para qué? Para que sean salvos. Yo voy a respetar cómo piensa, en sus ideas políticas, en sus convicciones, sobre si come o no come tal cosa, o sobre lo que hace o no hace tal cosa. Eso lo voy a respetar. No poner a discutir sobre eso, porque yo lo que quiero es que tenga el corazón dispuesto, ¿para qué? Para que reciba la palabra de Dios. Y aquí con esto ya acabamos, porque ese es el último. Fíjense cómo Pablo mismo en la propia Biblia va a hacer una distinción entre lo que es su convicción personal y lo que es lo que dice la palabra de Dios, el mandato del Señor. Vamos a ver aquí un caso, ¿no? Y está en el capítulo 7 de 1 Corintios. Dice en el verso 6 que hablando de los que se predican al ministerio, a ser misioneros, que mejor sería que no se casaran,
porque obviamente con una esposa va a ser difícil hacer ese trabajo y más van a estarla dejándola y a los hijos también, que es lo que sucede en muchos casos de misioneros que han prácticamente abandonado a la familia por su ministerio. Y eso tampoco está bien. Entonces, dice, si es así, mejor no te cases y te dedicas plenamente al ministerio, ¿no? Dices, pero luego dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Señores, yo te lo recomiendo, pero no te estoy obligando, hermanito, hermanita, a que tú lo hagas. Es una recomendación, no es un mandamiento del Señor. Fíjense lo que dice luego. Él no hace de su comisión un mandamiento. Por eso dice luego, no por mandamiento. Cuando dice, eso no es un mandamiento del Dios, es una recomendación. Pero si es algo del Señor, Él dice, mando no yo, sino el Señor. ¿Se dan cuenta? Ahí sí. Mira, el Señor dice que esto hay que hacer o esto no hay que hacer. Ya está. Porque el Señor lo dijo. Ahí ya no son mis pareceres personales, sino lo que el Señor dice. Y eso es lo que debo respetar. En conclusión, con eso terminamos. ¿Cómo tenemos que madurar como cristianos? Entender estas cosas es muy importante porque hay muchos cristianos que hoy en día se están peleando con otros creyentes porque ninguno de los dos parece que leyó el capítulo 14 de Romanos ni otros pasajes de la Escritura que hablan sobre esto, o quizás no leen la Biblia muy a menudo, o no la estudian, o qué sé yo, o en sus iglesias no se les enseña estas cosas, no lo sé. Pero qué triste que cristianos estén con problemas e incluso haciendo que otros cristianos con fe más débil puedan caer y tropezar y tener mala conciencia ante Dios por causa de ellos. O de personas a las cuales tú tienes que transmitir el Evangelio de Cristo y te estás metiendo con esas cosas colaterales y lo único que van a hacer es estorbar tu testimonio y estorbar tu mensaje de Cristo para sus corazones. Entonces, eso es muy importante. Ten prudencia. Esto es para que aprendamos a tener prudencia. Y no lo digo yo. Esto lo dice la Escritura. Está ahí en las epístolas de Pablo. Por lo tanto, eso tenemos que hacerlo. No, que yo no lo quiero hacer. Bueno, te estás rebelando contra lo que dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste. Porque no se trata del imperio del ego, se trata de nuestro servicio al Señor. Eso es lo que importa. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por este consejo de tu palabra. Señor, que es un consejo necesario que podamos como cristianos maduros entenderlo plenamente y practicarlo. Porque nosotros tenemos que agradarte a ti en primer lugar y no agradarnos a nosotros mismos ni tratar de defender convicciones personales. Señor, te pedimos que nos ayudes a que esto verdaderamente quede grabado en nuestro corazón y lo podamos practicar eficientemente para no ser pie de tropiezo para otros cristianos o para incluso estorbar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que todavía no te conocen. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor. Amén.